Estamos en etapa semifinal. En el concurso de dominadas Huantapachana 2026. En el escenario, conjunto participante, Carniceros de Vista Alegre Camipato.
participante, los carniceros de Vista Alegre, Califano, Juan Cayo, en la etapa semifinal, buscando su pase a la gran final, finalísima del histórico certamen de Honduras, en el distrito del Tambo, los carniceros de Vista Alegre, Canipaco. A esta grandiosa organización